Número 7. El contrabandista del juego del calamar. En noviembre de 2021 se informó que un hombre que supuestamente contrabandeó copias de la popular serie surcoreana de Netflix El Juego del Calamar a Corea del Norte fue capturado y condenado a muerte por fusilamiento por el servicio de noticias sin fines de lucro Radio Free Asia. El contrabandista vendió unidades flash que contenían la exitosa serie en coreano a un grupo de 7 estudiantes de secundaria, quienes fueron sorprendidos viendo el material prohibido por las autoridades norcoreanas. Los adolescentes fueron arrestados por el Grupo 109 de la Oficina de Vigilancia, que es la fuerza de ataque especializada del gobierno norcoreano contra los medios extranjeros. El estudiante que finalmente fue encontrado como el comprador del dispositivo USB fue condenado a cadena perpetua, mientras que los otros 6 fueron condenados a 5 años de trabajo forzado. También se tomaron medidas contra los funcionarios de la escuela en relación con la difusión del programa prohibido y varios maestros y administradores fueron despedidos o condenados a trabajos forzados en minas remotas. Los materiales mediáticos provenientes de países capitalistas, especialmente Estados Unidos y Corea del Sur, fueron prohibidos en la República Popular Democrática de Corea después de la promulgación de legislación relacionada con la eliminación del pensamiento y la cultura reaccionaria. El arresto de los 7 estudiantes marcó la primera vez que el gobierno de Corea del Norte aplicó la ley en un caso que involucraba a menores de edad. Número 6. Mohammad Sharif. El 27 de septiembre de 2021, un contrabandista fue arrestado en el aeropuerto de Impal, en Manipur, India, después de que se descubriera que había escondido casi 2 libras de oro en su recto. Mohammad Sharif intentó contrabandear 4 cápsulas de pasta de oro que en total se estimaba que valían más de $55,000 en un vuelo con destino a Nueva Delhi. Miembros de la Fuerza Central de Seguridad Industrial se percataron de Sharif después de que lo vieron comportándose de manera sospechosa, lo que llevó a una mayor investigación. El hombre fue llevado a interrogatorio y supuestamente no pudo dar una explicación satisfactoria sobre su comportamiento sospechoso. Finalmente, la operación ilegal de Sharif fue descubierta después de que se le sometiera a examen de rayos X. La radiografía de la parte inferior del hombre expuso el contrabando de metales preciosos que había ocultado en su cavidad rectal. Según funcionarios indios, el país del sur de Asia es el segundo consumidor más grande de oro en todo el mundo, y los expertos han señalado que las operaciones de contrabando similares a las de Sharif se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años. Número 5. Accidente del barco de San Diego. El 2 de mayo de 2021, una embarcación sospechosa de estar involucrada en una operación de contrabando de personas se volcó frente a la costa de San Diego, California, lo que resultó en 3 muertes y docenas de heridos. Según funcionarios de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la embarcación de 40 pies estaba gravemente sobrecargada, llevando al menos a 32 personas a bordo, incluidas las 3 víctimas fallecidas. El Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego fue notificado por primera vez del naufragio alrededor de las 10 de la mañana. Los equipos de rescate descubrieron que el barco se había roto contra las rocas frente a Point Loma. La embarcación de rescate encontró a docenas de pasajeros varados, muchos de los cuales luchaban por mantenerse a flote debido a la fuerte corriente y a las olas agitadas que se informó que medían entre 5 y 6 pies de altura. Se desplegó un helicóptero para buscar sobrevivientes adicionales y se encontraron 29 personas con vida, mientras que 3 habían fallecido por ahogamiento. Según los agentes de la patrulla fronteriza que fueron llamados para ayudar en la investigación, todos excepto las 2 personas a bordo de la embarcación eran ciudadanos mexicanos sin estatus legal para ingresar a Estados Unidos. El último individuo era el capitán del barco, un ciudadano estadounidense que fue entregado a Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. El consulado mexicano declaró posteriormente que los sobrevivientes serían puestos bajo custodia de las autoridades de inmigración después de ser dados de alta del hospital. Número 4. Contrabandistas chinos de iPhone. En enero de 2015, un hombre fue interceptado en la frontera entre China y Hong Kong mientras intentaba contrabandear 96 iPhones que llevaba atados a su cuerpo. El sospechoso no fue identificado y llamó la atención de los funcionarios de aduanas en el puerto de Futian debido a su extraño caminar. El viajero parecía estar llevando una carga pesada debido a la rigidez de sus movimientos.
Los oficiales de seguridad lo llevaron aparte y no encontraron nada sospechoso en su persona ni en las 2 bolsas de plástico que llevaba consigo. Sin embargo, los oficiales aún creían que el joven estaba involucrado en algo ilegal, por lo que le ordenaron pasar por un detector de metales. Sus sospechas se confirmaron cuando el sospechoso provocó una resonante alarma después de pasar por debajo del sensor de seguridad. Fue entonces cuando descubrieron que tenía 96 modelos de iPhone 5, 5S, 6 y 6 Plus pegado a su pecho, estómago, muslos y pantorrillas. La carga contrabandeada estaba oculta a simple vista por la ropa del hombre. El valor total de los productos Apple se estimó en aproximadamente $50,000 y la carga aparentemente pesaba más de 25 libras, lo que dificultaba caminar correctamente. Más tarde ese mismo año, otro intento de contrabando similar fue frustrado por funcionarios chinos. Un individuo llamado Chang Shi fue visto por los oficiales en el puesto de control en Luo, en Shenzhen, quienes observaron sus movimientos laboriosos. Posteriormente descubrieron que Shi tenía 126 iPhones atados a su cintura y otros 20 alrededor de sus piernas. Según los funcionarios chinos, el contrabando de varios dispositivos Apple de Hong Kong a China continental se ha convertido en una práctica cada vez más común. Los productos de la compañía tecnológica tienen precios mucho más bajos en Hong Kong y por lo tanto pueden venderse con un considerable beneficio en la China continental. Número 3. Kevin Andrew Mackenzie. El 26 de abril de 2021, un hombre fue capturado intentando contrabandear 35 jilgueros vivos a través del aeropuerto JFK, escondiéndolos en sus pantalones y chaqueta. Después de una investigación realizada por agentes especiales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, el sospechoso fue identificado como Kevin Andrew Mackenzie, de 36 años. Mackenzie, originario de Guyana, supuestamente colocó los pájaros dentro de rizadores para el cabello y los sujetó a sus piernas y al forro de su abrigo. Cuando los funcionarios de aduanas lo seleccionaron para un examen, descubrieron su operación de contrabando ilegal y lo detuvieron. Durante el interrogatorio, Mackenzie les dijo a los investigadores que le habían ofrecido $2,500 para contrabandear los jilgueros a Estados Unidos, una suma que supuestamente recibiría al salir del aeropuerto. Se informó que los pájaros fueron contrabandeados desde América del Sur para competir en los concursos de canto que se celebran regularmente en parques públicos en toda la ciudad de Nueva York. Se decía que los jilgueros ganadores en esos concursos podrían ser vendidos por más de $10,000. La denuncia penal presentada contra Mackenzie describía cómo la especie de jilguero común de Guyana era considerada más valiosa en círculos competitivos que los encontrados en Estados Unidos debido a la percepción de que poseen una mejor voz de canto. Las aves importadas deben ser puestas en cuarentena durante un periodo de 30 días para evitar la propagación de enfermedades aviarias. Número 2. El Svannik. En noviembre de 2020, funcionarios de la Fuerza Fronteriza en el Mar del Norte frustraron una operación criminal que buscaba transportar ilegalmente migrantes albaneses al Reino Unido. La enorme empresa de contrabando de personas fue dirigida por un gángster lituano llamado Artūras Jusas, de 35 años. Jusas y sus asociados utilizaron un barco pesquero convertido llamado Svannik para albergar a los 69 migrantes albaneses. El barco de 60 años zarpó desde la zona de Ostend, Bélgica, con la ciudad balneario de Great Yarmouth como su destino final previsto. Según informes posteriores, el barco llevaba solo 20 chalecos salvavidas y un único bote salvavidas y recursos de emergencia insuficientes para los casi 70 pasajeros a bordo. Antes de llegar al final de su viaje, el Svannik fue interceptado por miembros de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido, quienes escoltaron al barco a un puerto en Harwich. Una investigación llevada a cabo por la Agencia Nacional del Crimen condujo al descubrimiento de que varias personas habían ayudado a Jusas en la planificación y ejecución de la operación de contrabando. Un ciudadano letón llamado Alexander Sgulpe y un hombre ucraniano llamado Igor Kosti fueron reportados como parte de la tripulación del Svannik. Ambos hombres fueron arrestados cuando el barco llegó a Harwich la mañana del 19 de noviembre de 2020. Otros 2 conspiradores identificados como Kafir Ivji y Sergej Skjulis fueron arrestados por supuestamente actuar como organizadores de la operación con sede en el Reino Unido. Posteriormente, los agentes del orden descendieron a la residencia de Jusas en Lambeth para ejecutar una orden de arresto contra el gángster. El contrabandista acusado respondió a la puerta llevando solo un par de calzoncillos. Tanto él como sus cómplices fueron condenados por conspirar para ayudar a la inmigración ilegal. Número 1. Tara Heilon.
En octubre de 2020, una mujer fue capturada intentando sacar ilegalmente más de $2.6 millones del Reino Unido. La sospechosa, identificada como Tara Heylon, de 30 años, residente de Leeds, Inglaterra, fue posteriormente arrestada por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero. Heylon fue detenida inicialmente por funcionarios de las fuerzas fronterizas mientras intentaba abordar un vuelo de Heathrow a Dubái. Al ser interrogada por los oficiales de seguridad, Heylon negó tener dinero en su posesión. Sin embargo, sus afirmaciones fueron rápidamente desestimadas después de que los investigadores descubrieran el dinero oculto en bolsas al vacío que habían sido apretujadas dentro de sus 5 maletas. Los paquetes habían sido cubiertos con café en un intento de ocultar su olor a los perros detectores. Heylon fue puesta bajo investigación por la Agencia Nacional del Crimen NSA por sus siglas en inglés, que rastreó su historial de viajes en los meses anteriores y descubrió que había realizado 3 visitas adicionales a Dubái en julio y agosto de 2020. También se descubrió que Heylon había llevado consigo aproximadamente 4.6 millones en total durante esas 3 visitas. Heylon fue declarada culpable de cargos por lavado de dinero y condenada a 34 meses de prisión por un juez del Tribunal de la Corona de Isleworth. Gracias por vernos. ¿Preferirías pasar sustancias ilegales de contrabando por un aeropuerto escondiéndolas dentro de tu cuerpo o verte obligado a someterte a un examen de próstata todos los días durante un año? Haznoslo saber en la sección de comentarios.